Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Es un gozo y una alegría una vez más, mis hermanos, el poder saludarlos y el poder bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Y espero, mis hermanos, que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud y que la paz del Señor y la misericordia de Dios permanezca en sus hogares. Como ustedes saben, mis hermanos, hemos comenzado una serie de lecciones basadas en el Evangelio según San Juan. Y en esta oportunidad, mis hermanos, nos toca estudiar o analizar el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en el cual encontramos dos diferentes historias. Encontramos las bodas de Caná y encontramos también la ocasión donde el Señor Jesucristo purifica el templo. Solo los invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias al capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar a leer el versículo 1, que dice de esta manera: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Como ustedes saben, mis hermanos, la razón o la tarea o la misión que el Señor Jesucristo tenía al venir a este mundo era salvar lo que se había perdido, redimir a la humanidad. El Señor Jesucristo tenía como misión salvar al mundo, la cual es la más grande misión en la historia de la humanidad. Pero notamos en esta historia de que a pesar de esto, el Señor Jesucristo empleó tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Y quizás nosotros hoy en día nos sintamos tentados a creer de que no deberíamos ocupar tiempo de nuestro trabajo importante en asuntos sociales. Pero deberíamos de ponernos a pensar que a lo mejor esas actividades sociales pueden ser parte de nuestra misión si nosotros aprovechamos muy bien el tiempo. Porque note que el Señor Jesucristo, Él dio importancia a estas festividades nupciales porque asistían personas y Él vino para estar con ellas. El Señor vino para compartir su tiempo con las personas, para poder demostrarnos cuánto Dios nos ama, cuánto Dios desea estar en comunión con nosotros. Y a menudo nuestra misión puede llevarse a cabo en momentos de agradables momentos de festividad, como también en nuestro tiempo de trabajo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros deberíamos de incluir al Señor Jesucristo lo mismo en nuestros momentos agradables de celebración, como también en nuestros momentos de nuestro trabajo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja. Y muchas veces se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba un insulto rehusar la invitación a una boda. Esto me hace recordar la parábola que el Señor Jesucristo comparte con nosotros en Mateo, en el capítulo 22, donde dice de que un gran rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y cuando todo estaba ya preparado, él mandó a llamar a los invitados. Y luego los invitados rehusaron ir a la fiesta, dando cada uno una excusa para no ir. Recuerden, mis hermanos, que también nosotros como iglesia
estamos invitados a una gran celebración, a las bodas del Cordero, a las bodas del Señor Jesucristo con su iglesia. Y todos y cada uno de nosotros estamos invitados a ser parte de esa celebración. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de asegurarnos de estar ahí. Debemos de asegurar de no insultar al Señor al no estar presentes, ya que Él ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos estar ahí en ese gran evento para poder gozarnos delante de su presencia. Ahora, para atender a tanta gente se necesitaba una planificación adecuada, una planificación muy cuidadosa. Era una vergüenza de que se acabara el vino, pues rompía con el protocolo de hospitalidad. Y el Señor Jesucristo quiso resolver un verdadero problema. Tal vez María, la madre de Jesús, tal vez no le pedía al Señor de que hiciera un milagro, sino que le estaba pidiendo que ayudara a resolver este problema tan importante encontrando un poco de vino. Y vemos que la respuesta del Señor Jesús a María no es fácil de entender. Y quizá ese sea el punto. A lo mejor María no logró entender lo que el Señor pensaba hacer, pero note de que ella confió en lo que Él haría. Jesús, Él también, mis hermanos, Él está listo y dispuesto para ayudarnos a nosotros, porque todos nosotros los que hemos creído en Él, los que confiamos en Él, muchas veces también nos encontramos en situaciones que nosotros no entendemos el por qué estamos pasando por tales momentos. Pero de igual manera, debemos de seguir confiando en que Él hará lo que es mejor para nuestras vidas. Vemos cómo María se sometió a la forma de actuar de Jesús, porque ella reconoció de que Él era más que su hijo humano. Él era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros también presentamos nuestros problemas al Hijo de Dios, quizás nosotros pensamos que nosotros sabemos cómo Él va a resolver nuestros problemas, pero a lo mejor Él tenga un plan diferente. Lo importante es, mis hermanos, que nosotros debemos de aprender a confiar en que Él resolverá nuestros problemas. No importa de la manera que Él lo haga. Al igual que María, debemos de someternos a Él y permitirle de que Él resuelva los problemas a su manera, ya que su manera es la mejor manera. Encontramos en esta historia también, mis hermanos, 6 tinajas de piedra. Y estas tinajas se encontraban casi siempre en un hogar judío religioso, porque se usaban para el lavado ceremonial. Y de acuerdo a las leyes ceremoniales judías, la gente se ensuciaba en forma simbólica al entrar en contacto con diferentes objetos cada día. Antes de comer, ellos derramaban agua sobre sus manos para limpiarse de cualquier contaminación relacionada con lo que ellos tocaban. Esto también me hace recordar, mis hermanos, en cierta ocasión, los fariseos confrontan al Señor Jesucristo y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, comiendo pan sin lavarse las manos? En esta ocasión el Señor Jesucristo explica de que el comer pan sin lavarse las manos no es lo que contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y el Señor Jesucristo explica que del corazón vienen los malos pensamientos, vienen los homicidios, vienen las fornicaciones, vienen los adulterios, vienen las blasfemias y toda clase de maldad. Y esas cosas, mis hermanos, son las que nosotros debemos de evitar. Pero el comer alimentos y lavarse las manos, dijo el Señor Jesucristo, eso no es lo que contamina al hombre, sino que el hacer la maldad, eso es lo que contamina al hombre.
y eso es precisamente lo que nosotros debemos de evitar. Vemos entonces, mis hermanos, que Dios dispuso que el primer milagro terrenal de Cristo consistiera en llenar tinajas vacías. Y nosotros también, al igual que estos judíos religiosos, podemos caer en la actitud de reemplazar con legalismo la falta de una relación personal con Dios. Lo único que lograron los rituales y los lavamientos ceremoniales de los judíos fue dejarlos tan vacíos como esas enormes tinajas y tan fríos como la piedra misma. Y es que sin Dios, mis hermanos, las prácticas religiosas no significan nada. Los rituales vacíos y la limpieza personal de la autoayuda no son las únicas cosas que nos dejan vacíos, porque nosotros como seres humanos traemos un vacío en nuestra alma que queremos llenarla con las cosas del mundo, queremos llenarla con los placeres del mundo, queremos llenarlas con el entretenimiento, queremos llenarla con las cosas materiales de este mundo, pero lo que realmente puede llenar nuestra alma es una relación sincera y personal con nuestro Dios. Encontramos más adelante, mis hermanos, pocos capítulos después, que el Señor Jesucristo se encuentra en el pozo de Sicar con una mujer que estaba tan vacía como las tinajas, porque aunque ella había intentado llenar su vida con 5 maridos, ella seguía siendo tan vacía como las tinajas. Encontramos también que en el Evangelio de Juan, llegó para darnos la mejor de las noticias. Nosotros no fuimos creados para conformarnos con una vida vacía. Fuimos creados para estar llenos. Todos los hijos de Dios fuimos creados para recibir su divina plenitud y esperar una bendición tras otra. Otra característica que encontramos del primer milagro es que produjo vino nuevo, algo que nunca antes quizás estas personas habían probado. Era algo nuevo. A la mujer junto al pozo, el Señor Jesucristo le dio agua de vida. A los invitados a la boda les dio vino nuevo. Y es que el Señor, mis hermanos, nos da lo que nosotros necesitamos. Y lo que la mayoría de las personas necesita es un poco o mucho del vino nuevo que el Señor Jesucristo nos puede ofrecer. Si bien Jesucristo satisfizo una necesidad inmediata en esta boda, pero vemos que el vino era figura de algo más importante. El vino representa algo más importante que el Señor nos quería mostrar. Porque en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 18, encontramos una hermosa alusión al vino nuevo. El apóstol Pablo escribe: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que el apóstol nos estaba diciendo, mis hermanos, que en lugar de llenar nuestro cuerpo en embriagarnos con vino, que deberíamos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque solamente la unción del Espíritu Santo puede llenarnos por completo, puede llenar ese vacío, puede traer esa satisfacción que nuestra alma necesita. Por lo tanto, este pasaje sugiere que la unción del Espíritu Santo logra en forma plena lo que nosotros andamos buscando. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el gozo y la alegría se encuentran en los muchos dones y servicios que el Señor Jesucristo garantiza por medio de su Espíritu Santo? Por lo tanto, yo te invito, mi hermano, a que tú lo verifiques por ti mismo y que le pidas al Señor que te llene de su Espíritu, que te dé de ese vino nuevo que tanto nosotros necesitamos. En la segunda historia que encontramos aquí en este segundo capítulo,
vemos que el Señor Jesucristo purifica el templo. Comencemos a leer el versículo 13, donde dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La Pascua, mis hermanos, se celebraba cada año en el templo de Jerusalén, y cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época. Esta época era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se realizaba en un día, y la fiesta de los panes sin levadura duraba el resto de la semana. Y toda la semana conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Como nosotros sabemos, mis hermanos, la ciudad de Jerusalén era sede política y religiosa de Palestina, y el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. El templo era un lugar muy concurrido durante la época de la Pascua, con miles de visitantes de todas partes que se hacían presentes allí en esa ciudad. Y los líderes religiosos permitían que se congestionara mucho al dejar entrar a los cambistas y mercaderes para establecer sus puestos en el atrio de los gentiles. Aceptaron esta práctica como una manera de ayudar a los adoradores y una forma también de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Pero los líderes religiosos parecían no dar importancia al hecho de que el atrio de los gentiles estaba tan lleno de mercaderes y los extranjeros tenían dificultad para adorar. Y el motivo principal de visitar el templo era precisamente la adoración. Con razón el Señor Jesucristo se puso molesto. Él no podía soportar lo que él estaba mirando. Él no podía soportar lo que estaba ocurriendo en la casa de Dios. Además, los impuestos del templo tenían que pagarse con moneda local, de manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas, los que a menudo eran deshonestos e imponían tarifas altas. A la gente también se le imponía ofrecer sacrificios por el pecado. Y debido a que los viajes eran tan largos, muchos de ellos no llevaban sus animales, pero muchos de los animales que sí llevaban se los rechazaban por imperfectos. Los vendedores de animales tenían un negocio floreciente en el patio del templo. El precio de los animales para el sacrificio en el templo era más alto que en cualquier otro lugar. Y el Señor Jesucristo se molestó por la deshonestidad y la voracidad practicada por los cambistas y mercaderes. En realidad, ellos no debían de trabajar en el templo mismo. Su presencia denigraba al templo, el lugar de adoración a Dios. Ellos estaban usando mal el templo al convertirlo en un mercado. Olvidaban o no les importaba que la casa de Dios es un lugar de adoración y no un mercado para obtener ganancias. Mis hermanos, nuestra actitud hacia la iglesia es equivocada si nosotros la vemos solamente como un medio para establecer relaciones personales
o para ventajas comerciales. Por lo tanto, mis hermanos, cada vez que nosotros vayamos al templo, procuremos que nuestra asistencia a la iglesia sea solo para adorar a Dios. Después de todo, nosotros sabemos, hemos reconocido, hemos aceptado, hemos valorado lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos el precio que el Señor pagó para poder redimirnos. Por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos al templo, tenemos que ir con un corazón sincero. Tenemos que ir con una motivación sincera, al saber de que estamos adorando, que estamos honrando a aquel que dio su vida para salvarnos, a aquel que dio su vida para poder redimirnos. Porque nosotros estábamos perdidos, mis hermanos. No teníamos esperanza alguna en este mundo. Si no es por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo, todavía estaríamos perdidos y sin esperanza. Era obvio que el Señor Jesucristo estaba molesto con estas personas, con los mercaderes, quienes explotaban a quienes iban a la casa de Dios para adorar. Y vemos que hay una diferencia entre la ira sin control y la ira santa. Vemos que el Señor Jesucristo hizo un látigo y echó fuera a los cambistas, porque el Señor Jesús interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios, y Él fue muy enérgico con ellos. La ira santa en contra del pecado y la falta de respeto a Dios lo consumía. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también debemos de aprender de estas historias. No nos comportemos, no le faltemos al respeto al Señor con una actitud equivocada cuando nosotros vayamos al templo, cuando nosotros vayamos a su casa. Asegurémonos de que cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a la casa de Dios, llevemos una motivación sincera, sabiendo a quién nosotros le estamos rindiendo honor y gloria. Otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento, mis hermanos, es que nosotros ahora como creyentes, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Dios. Por lo tanto, debemos de saber de qué manera nosotros debemos de comportarnos. Debemos nosotros de vivir una vida que sea agradable a Dios. Debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Para que, al igual que estas tinajas vacías, el Señor pueda llenarnos de su presencia. Que el Señor pueda llenar estos vasos de barro con su presencia. Y de esa manera nosotros podamos rendirle a Él lo mejor de nuestra adoración. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de ofrecernos nosotros para que el Señor nos llene de ese vino nuevo que Él quiere darnos. Ofrezcámosle al Señor, mis hermanos, nuestros cuerpos como un sacrificio santo y agradable para su presencia. Amén. Los invito a esta hora, mis hermanos, a que hagamos una oración para que el Señor Jesucristo pueda usarnos para honra y gloria de su santo nombre. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos, Señor, y te bendecimos a esta hora, Padre. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres bueno y tu amor y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias te damos, bendito Dios, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Gracias por el consejo de tu palabra, bendito Dios Padre. Ayúdanos, bendito Dios eterno, a vivir para ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ofrecer nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo y santo para honra y gloria tuya, Señor. Llénanos, Señor, con esa preciosa y santa unción, bendito Dios eterno, para que nosotros podamos, Señor, vivir para ti, bendito Dios, y podamos, Señor, bendito Señor,
llevar a cabo la obra, Señor, que tú tienes preparada para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión.